Vamos a revisar cómo se lleva a cabo el desarrollo de lo que es el sistema esquelético. Para ello estamos hablando de lo que son huesos, cómo se forman los huesos, cómo se forman los músculos y cómo se forman las articulaciones. Esto es lo que comprende el sistema esquelético. A ver, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender o ver, ¿no? Respecto al desarrollo del sistema esquelético. Ahora, tenemos que remontarnos a la tercera semana, cuando se están estableciendo las capas germinativas, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Listo. ¿De qué hojas germinativas deriva todo lo que son huesos y músculos? ¿Me ha pasado ya el del mesodermo? Vamos a ver el mesodermo ahora, que interviene localmente en la formación del sistema esquelético. Entonces, para lo que es la formación de este sistema participa el mesodermo, inicialmente formado tejido conectivo embrionario que recibe el nombre de mesénquima, ¿no? Entonces, células que vienen del mesénquima que va a conformar esta capa mesodérmica son las que van a diferenciarse porque estas células mesenquimatosas van a originar diferentes tejidos, diferentes órganos que constituyen esta capa mesodérmica. Bueno, un grupo de células mesenquimatosas se diferencian para conformar lo que es el sistema esquelético. Inicialmente se va a diferenciar el mesodermo entre zonas, esto ya lo sabemos. Una zona que es adyacente a lo que es la notocorda, que va a ser denominado como mesodermo paraxial. Un mesodermo que está en la parte lateral del disco germinativo, que acá estamos viendo que está en la tercera semana, que va a ser denominado como el mesodermo lateral, y un mesodermo que está entre ambas capas, que se llama el mesodermo intermedio. Ahora, el mesodermo paraxial va a diferenciar superficies o órganos o tubérculos, como las tumefacciones, en el dorso del disco germinativo que aparece a ambos lados del plano medio, y eso va a ser considerado como los somitas, las somitas. Entonces, a partir del mesodermo se van a identificar los somitas. Estos somitas van a ser clave en el desarrollo de lo que es el esqueleto axial, el eje que va a tener este disco germinativo. Ahora, en este caso, simultáneamente se está llevando a cabo lo que es neurulación. Y la neurulación tiene como finalidad formar ¿qué cosa? El tubo neural, que dará origen al sistema nervioso. Hacia adelante será cerebro y hacia atrás será médula espinal. La diferenciación de las somitas ocurre a partir de la tercera semana. Inicialmente van a formar una cavidad interna y que estas células mesenquimatosas van a tener una disposición epitelial. ¿Qué significa esto? Que van a estar ubicadas alrededor de esta cavidad que desarrolla en la parte central el mesodermo paraxial que está dando origen a los somitas. Pronto, esta parte o esta capacidad epitelial que tienen estas células mesenquimatosas las van a perder y se van a distribuir y se van a diferenciar en dos zonas. Una zona que es dorsal, más superficial, y una zona que es más profunda, que se llama ventral y dorsal, que ahorita lo vamos a ver. Lógicamente que para la diferenciación de células mesenquimatosas a partir de esta capa mesodérmica tiene que haber expresión de proteínas y expresión de genes. Y son los genes homeocajas son los que van a regular esta diferenciación. Ahora, por otro lado, la cresta neural, ¿de dónde sería la cresta neural? ¿De qué capa? Del ectodermo, ¿no? De los vértices de los pies neurales se van a diferenciar un grupo de células que van a migrar desde el vértice, una vez que se está formando el tubo neural, migran desde esta zona y se van a ubicar inicialmente por detrás de la conformación del tubo neural y luego se dividen a ambos lados de lo que es el tubo neural. Esta capa, que es la capa denominada cresta neural, van a formar también mesénquimas, o sea que proviene del ectodermo y va a dar origen a muchas estructuras nerviosas, como por ejemplo los melanocitos, los ganglios raquídeos de los nervios espinales, ganglios raquídeos de algunos nervios craneales, es decir, va a originar estructuras nerviosas, pero también va a formar células mesenquimatosas que provienen
desde el ectodermo y que se van a dirigir hacia la región de la cabeza o hacia la región craneal, para ir conformando el sistema esquelético que va a conformar la región de la cara. Entonces, por eso que en la formación de la cara, en la formación de la cabeza, células mesenquimales que provienen de la cresta neural van a constituir lo que son los maxilares, ¿no?, que son huesos faciales, la mandíbula y lo que es la formación de la cara. Y esto va a integrarse a un sistema que constituye el aparato faríngeo. El aparato faríngeo, que lo hemos visto en la cuarta semana, que se constituye como tumefacciones a ambos lados de la faringe primitiva, formando los arcos faringeos. ¿Cuántos arcos faringeos se forman? 4, ¿no? Pero en total son 6, pero 4 se evidencian. Entonces será primer arco, segundo arco y tercer arco. Y el mesénquima que contiene estos arcos faringeos proviene desde la cresta neural. ¿Listo? ¿Qué va a formar los arcos faringeos? Les dije que va a formar la cara y va a formar el cuello posteriormente. Bueno, así empieza el desarrollo de este sistema esquelético. Por lo tanto, ¿de dónde van a derivar lo que son las estructuras esqueléticas? Uno, del mesénquima, el mesodermo, y de la región de la cabeza va a derivar de la cresta neural. Somitas. Ya sabemos cómo se forman las somitas y de dónde provienen. Les había dicho de que se van a dividir a ambos lados del tubo neural. Mire usted la diferenciación. Acá se está llevando acá el plegamiento transversal, en donde los laterales están plegando hacia la región ventral y el saco vitelino se va a incorporar para formar el intestino medio. Entonces, en la diferenciación del plegamiento, un grupo de células que constituyen los somitas se van a ir diferenciando en la parte más externa o superficial. Esto es el dorso, esta es la región ventral, y una parte interna que rodea a lo que es el tubo neural. Estas dos zonas de los somitas van a ser identificadas como los dermomiotomos, que son la parte más externa, más superficial. En su libro dice dorso lateral, es decir, están al dorso superficialmente y lateralmente, y ventromedial, la zona más interna, que recibe el nombre de esclerotomo. Los somitas, conforme se está llevando a cabo el plegamiento transversal, se identifican en dos zonas. ¿Listo? Una zona que es lateral o superficial, llamada como los dermomiotomos, y una zona interna que rodea el tubo neural, que recibe el nombre de los esclerotomos. Ahí todavía en la parte de los somitas estamos observando esa cavidad interna que tiene el somita, y el cual que le iba a dar la característica a estas células mesenquimales de tener una característica epitelial. Pronto se pierde eso, y vamos a ver que las células van a comenzar a migrar. Desde los dermomiotomos se van a diferenciar dos capas, unas llamadas los dermatomos, que son los que van a ir más superficiales, y por debajo de ellas los miotomos. ¿Qué van a formar los dermatomos posteriormente? Van a formar la dermis. Los dermatomos van a formar dermis. ¿Y qué cosa es la dermis? Parte de la piel. Ahora la pregunta era, ¿y quién iba a formar epidermis? Está como... ¿Qué hoja germinativa forma epidermis? El ectodermo. Y la piel está formada pues por epidermis y dermis. ¿Qué cosa es dermis? Tejido conectivo, ¿no es cierto? Entonces, el epitelio, que se llama epidermis, proviene desde la capa ectodérmica, ¿sí? Y la dermis, que es el tejido conectivo, ¿de dónde proviene? Desde los somitas, desde los dermatomos. ¿Listo? Que es la capa más superficial, que les dije que se llamaban los dermomiotomos. ¿Estamos? Bien. Ahora, los miotomos, que es la otra zona que se diferencia respecto a los dermomiotomos, se van a identificar por debajo de lo que son los dermatomos. Y esos van a originar unos músculos. Músculos de la región del dorso, la espalda, porque en la espalda tenemos piel, tenemos dermis y tenemos músculos. Entonces estos músculos van a ser derivados desde los miotomos. ¿Listo? Son células primitivas que luego van a ir madurando y constituyen los músculos de la región dorsal. Ahora, los somitas van a ser denominados, ¿no?, a partir desde la región occipital en sentido craniocaudal, es decir, hacia la parte inferior. Pero los somitas que están relacionados con la cabeza y el desarrollo de la región craneal van a ser denominados como somitómeras. En realidad, los somitómeras son como unos presomitas que luego diferencian y se organizan formando los somitas que aparecen desde la región occipital hacia la región caudal. Ahora, la parte interna
que va a perder esa conexión o esta capacidad epitelial, van a migrar las células alrededor de lo que es el tubo neural que acá está formando médula espinal. Entonces, estas células de los esclerotomos se van a identificar, se van a diferenciar en varios grupos celulares. ¿Cuáles son? Los osteoblastos, que se van a originar hueso, los condroblastos, que van a originar cartílagos, y los fibroblastos, que forman tejido fibroso. Entonces, vamos a ver de que esta célula, este grupo de células que constituyen el esclerotomo diferencia en todas estas grupos celulares que van a originar posteriormente las vértebras alrededor de lo que es médula espinal y las costillas en relación a las vértebras que desarrollan en la región torácica. Lógicamente que sabemos que las vértebras van a tener una distribución cervical, torácica, lumbar, pero las que ocupan o desarrollan a nivel torácico, aparte de formar vértebras, también van a formar prolongaciones que van a dar origen a las costillas. ¿Bien? Ahí tenemos en un segundo momento la diferenciación de los dermomiotomos en dermatomos, que son más superficiales, y los miotomos, y los esclerotomos, que ya están migrando. Entonces la cresta neural formando los ganglios raquídeos alrededor del tubo neural. Esta es una imagen que nos muestra el libro de Lachman para la diferenciación de los somitas. Ojo, somitas para el examen, en lo que es sistema esquelético lo leen por Lachman, porque de ahí va bien el examen. ¿Listo? Porque está más explicado, más desarrollado en comparación con Moore, que lo tiene muy bien. Entonces, en el caso de la diferenciación de los somitas en los dermomiotomos, en los dermatomos, ven ustedes acá, esto es el somita, esta es la capacidad epitelial que tienen las células que constituyen el somita. Pronto se pierde, acá hay una pérdida de esta diferenciación y se diferencian dos zonas hacia afuera. Este es el ectodermo superficial y esto es el dermomiotoma. Los dermatomos se ubican en posición superficial y por debajo de ellos van migrando desde los extremos de los dermatomos, van migrando un grupo de células que se van a ubicar en la capa profunda de los dermatomos para diferenciarse los miotomos. Estos son los esclerotomos que ya también perdieron su capacidad epitelial y comienzan a migrar alrededor de quién, de la notocorda, están migrando alrededor de la notocorda, alrededor del tubo neural, que en esta ubicación va a estar la cresta neural, y migran para conformar las vértebras. Entonces, ¿de dónde derivan las vértebras? De los esclerotomos, de los somitas. En esta zona está migrando hacia la pared lateral porque recuerden que en la parte torácica también va a conformar las costillas, así que migra hacia la pared lateral. Ahora, esto está en relación a la expresión genética, ¿no? ¿Cuál es la participación de las proteínas, de la regulación molecular, la expresión de genes para la diferenciación de las células? Inicialmente va a haber una interacción entre el epitelio que se forma el somita y el mesénquima, que luego, por expresión de proteínas, por los factores de crecimiento fibroblástico, proteínas como activina y glicoproteína, van a empezar su condensación. Son las etapas por las cuales va a pasar el mesénquima para diferenciarse en las estructuras que van a formar el sistema esquelético. Les decía, ¿cómo está formado el sistema esquelético? Por huesos y músculos, ¿verdad? Y las articulaciones. Pero para obtener un hueso, para que las células mesenquimatosas puedan diferenciarse en hueso, van a pasar por etapas. La primera etapa es la inducción, la interacción en estas células con el mesénquima. Luego se van a empezar a condensar, pero para que se condensen tiene que haber expresión por regulación genética, y luego van a empezar a diferenciar los células. Ahora, para que haya la formación del hueso, se da por dos maneras, por dos formas. Los huesos se forman mediante dos maneras. ¿Cuáles son estas? Una, a partir de un tejido fibroso, a partir de una membrana, es decir, que se van a condensar y van a formar membranas, eso se llama osificación membranosa o osificación fibrosa. Vamos a ver de que se forma una membrana, este es el modelo membranoso, y a partir de ahí las células van a diferenciarse en células óseas. Ese es un tipo de diferenciación o de transformación o formación de hueso. La otra se llama osificación endocondral, en el cual necesariamente de un tejido mesenquimatoso tiene que formarse un cartílago. Y este cartílago va a diferenciarse posteriormente en hueso. Entonces, para que se formen los huesos del esqueleto, hay algunos huesos que van a llevar a cabo osificación membranosa y otros huesos que van a llevar a cabo osificación endocondral.
La mayoría de los huesos llevan a cabo osificación endocondral, porque está en relación a los huesos largos, la mayoría. Pero hay algunos huesos, como los huesos del cráneo, de la bóveda, que llevan a cabo una osificación de tipo membranoso. ¿Listo? Entonces se van a diferenciar en vainas membranosas y modelos cartilaginosos. ¿Cómo se forman los cartílagos? Empieza la quinta semana, en el cual se han condensado células del mesénquima, van a ir formando centros de condrificación donde van a aparecer las células que se llaman los condroblastos. Los condroblastos son células que están en medio de una matriz mesenquimatosa y van a ir produciendo sustancias. Estas sustancias le van a ir fijando o drenando hacia esta matriz y van a ir transformando lo que es el mesénquima en tejido o modelo cartilaginoso. Secretan fibrillas, colágenos, fibras elásticas, sustancia fundamental que constituyen la matriz extracelular. La capa superficial se va diferenciando en grupos de células que van a revestir estos modelos cartilaginosos y van a ser denominados como el pericón, que contiene tejido fibroso. ¿Cuántos tipos de cartílagos se van a diferenciar? Va a diferenciarse en relación a qué tipo de depósito o sustancias van a integrarse a esta sustancia intercelular, a esta matriz. Entonces, en dependencia del porcentaje de sustancia que se deposite en la matriz extracelular, se diferencian tres tipos de cartílagos. Uno llamado el hialino, que es el que se va a encontrar en mayor proporción, otro llamado el fibroso y otro llamado el cartílago elástico. La mayoría de los huesos se diferencian a partir de cartílagos hialinos, porque es el que más va a abundar. En el esqueleto del embrioncito y del feto, generalmente es un esqueleto cartilaginoso que luego va a llevar a cabo procesos de osificación. Entonces, inicialmente casi todo el esqueleto, les dije que la mayoría de los huesos van a hacer o se van a formar por modelos cartilaginosos, entonces la mayoría de los huesos son cartílagos inicialmente. Pero luego aparecen centros de osificación, o sea que los huesitos, los cartílagos van a ir osificando poco a poco, ¿no? No todos van a completar su osificación al momento del nacimiento. Hay algunos huesitos que todavía les va a llevar hasta la edad de 25 años, así que todavía ustedes pueden crecer. ¿Cuántos años tienen por lo general? Entre 18, ¿no? 17, 18, 19, todavía tienen chance de crecer hasta los 25 años. ¿Y qué hace que al momento de que las costillas se inserten en el externo, esa parte sea cartílago? ¿Qué hace que esa parte no se convierta en hueso? Que hacen los procesos de osificación, pues, que se van a llevar a cabo. ¿Qué le ordena que se detenga ahí, que ya no siga hasta ese inserto? La regulación genética, todo está regulado. Todo el aspecto está regulado. Ahora, pueden haber mutaciones de esos genes, sí, se alteran, se puede ver, ¿no? Por ejemplo, que las costillas no desarrollan adecuadamente, haya duplicidad o se superpongan, sí puede haber. Pero todo todo en nuestro cuerpo, todo lo que ocurre está regulado por la expresión de proteínas, de genes, ¿no? Para que se lleve a cabo esa osificación. Entonces, les decía que el tipo de cartílago que se forme va a estar en dependencia de la sustancia que se deposite en la matriz extracelular. Cuando se deposita mayor cantidad de fibras elásticas, pues va a formar un cartílago elástico. ¿Dónde encontramos cartílago elástico? Lo encontramos en la oreja, por ejemplo, en el pabellón auricular. En la torta eustaquia. También. El epiglotis, por ejemplo, que constituye parte de lo que es la laringe, también es cartílago elástico. ¿Dónde encontramos cartílago fibroso? Formando los discos intervertebrales, en las sínfisis, ¿no? En los fibrocartílagos. Y el hialino es el que vamos a encontrar mayormente en la mayoría del esqueleto, huesos del esqueleto. Ahí tenemos el desarrollo del hueso. A partir del cartílago, el hueso procede de tejido conectivo, mesénquima. Llevan a cabo dos tipos de osificación: membranosa para los huesos planos de la bóveda del cráneo y modelo cartilaginoso, ¿no? ¿En qué consiste la osificación membranosa? En que a través de las células mesenquimales desarrollan una vaina de membrana. Y esta vaina membranosa es la que va a ir condensándose alrededor de ella, van formando vasos sanguíneos y se van a ir diferenciando en células que van a ser denominadas como osteoblastos, que son células jóvenes, ¿no? Que posteriormente van a entrar en procesos de maduración y luego van a ir cambiando la sustancia intracelular, ¿no? Depositando sales y van a ir formando poco a poco los
Ahora, la participación de los vasos sanguíneos en la formación del hueso es fundamental porque va a aportar células, como por ejemplo los osteoclastos. Estos osteoclastos van a permitir la remodelación del hueso. Entonces, los huesos, en algunos casos, por ejemplo, los huesos largos tienen cavidad interna, tienen una cavidad medular. Entonces, esta resorción que se hace o la absorción del hueso es producto de las células llamadas osteoclastos que provienen desde las células sanguíneas y van a permitir la reabsorción, la remodelación del hueso. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco cómo se van organizando estas células en sistemas que van a ir alrededor de cavidades, que van a ser llamadas las cavidades de Haller, por donde van a ingresar los vasos sanguíneos. Inicialmente, pues hay una distribución, ¿no? En forma desordenada, pero luego conforme van ingresando los vasos sanguíneos, van a ir organizándose estas laminillas que van a ir conformando posteriormente las capas óseas. Bien, entonces vamos a ver ahí inicialmente los centros de osificación que luego se van a ir organizando para conformar los huesos, ¿no? Va a haber, producto de la remodelación y de la reabsorción, se van a formar dos tipos de huesos, que son el hueso compacto, ¿no? Y el hueso esponjoso. El hueso esponjoso que generalmente se va a conformar en los extremos de los huesos largos, formando las epífisis, y en la parte central está conformado por huesos que son duros o huesos compactos, que van a tener una cavidad central producto de la reabsorción del hueso, producto de los osteoclastos. ¿Listo? La osificación endocondral. Para ello es necesario, como les dije, un modelo cartilaginoso. Estos centros cartilaginosos van a llevar a cabo centros de osificación inicialmente de tipo primario. La mayoría de los huesos del esqueleto que estaban formados por cartílagos en el momento del nacimiento han desarrollado centros primarios de osificación, ¿no? Ahora, para que se forme el hueso también tiene que haber centros secundarios, pero estos centros secundarios van a aparecer posteriormente al nacimiento. Los centros secundarios van a aparecer en los extremos de los huesos largos. En los extremos de los huesos largos vamos a ver de que van a ver la presencia de cartílagos que reciben el nombre del cartílago epifisario o cartílago de crecimiento. Entonces, las metáfisis. Estas zonas de crecimiento no pueden terminar su formación ósea porque no va a permitir el crecimiento del hueso posterior al nacimiento. ¿Por qué es que ustedes crecen? Si uno observa, por ejemplo, una placa o un hueso largo de un niño, de un recién nacido, van a ver que todos sus huesitos pues tienen cartílagos de crecimientos en los extremos, en las uniones de las diáfisis o las epífisis, que como dijo su compañero, esa zona se llama las metáfisis. Entonces, este cartílago le va a permitir posteriormente el crecimiento en longitud del hueso. ¿Hasta qué edad? Le dije aproximadamente hasta los 25 años, en el cual se completa posteriormente el crecimiento y la formación de células óseas. Ahora, el pericondrio, que era la capa fibrosa que envolvía a los cartílagos, ahora se van a transformar en periósteo. Y el periósteo, que es la capa que envuelve al hueso, también células se forman a partir de estas células, se van a ir constituyendo células óseas que van a ir depositándose externamente para formar el tejido compacto, que es el hueso duro. ¿Listo? Bien, ¿cómo crecen los huesos? Sobre todo los huesos largos, ¿no? Inicialmente es un hueso mesenquimatoso que va a ir formando, va a llevar a cabo su proceso de condrificación, eso es la formación del cartílago, pero la llegada de los vasos sanguíneos hacia la parte media del cuerpo de los huesos largos va a permitir que esto se distribuya hacia los extremos y se produzca la remodelación, producción del aporte de los osteoclastos. Van a ir remodelando el hueso en direcciones tanto superior como inferior, de esa manera va a ir creciendo el hueso. El cartílago de crecimiento que se ubica en sus extremos, que es un cartílago maduro, va a posteriormente permitir la longitud, el crecimiento en longitud. Ahora, los otros huesos que no son largos, por ejemplo los huesos irregulares, los huesos cortos, ¿cómo crecen? Desde la parte central. Llevan a cabo el mismo procedimiento, pero desde la parte céntrica se distribuye a todos los lados, a todos los extremos que tiene el huesito. La osificación de los huesos largos empieza a la 8ª semana. A la 8ª semana ya están formados los cartílagos, los huesos cartilaginosos, pero luego, debido a los depósitos de minerales como el calcio, el fósforo, la madre debe de consumir más
si la madre tiene carencia de estos minerales, producto de que, por ejemplo, las piezas óseas tengan por ahí una carie por ahí. Las caries durante la gestación aumentan debido a la gran demanda que tiene el fetito o el embrión para adquirir estos minerales. Una madre a veces dice, cuando tiene carie, ay, mi hijo me cuesta un diente o me cuesta una muela. ¿Por qué? Porque esa carie aumenta y hasta puede perder la pieza dental. Después, cuando viene una gestante, ustedes tengan la oportunidad de tener una gestante o ver, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es mandarla también al odontólogo para que haga sus curaciones y no va a perder el diente. Bien, entonces es necesario de que se produzca esta mineralización de estos tejidos. Esos son los depósitos de calcio y de fósforo por más parte de la madre. Entonces van a haber centros primarios, la osificación empieza por la parte central del hueso por los diáfisis y luego al final van a osificar las epífisis debido a lo que es el cartílago del principio. Los centros secundarios de osificación aparecen en los extremos y eso aparece después del nacimiento. Ahora, hay la articulación de la rodilla que está conformada por las epífisis de los huesos de la tibia y del fémur, son los primeros en aparecer antes de nacer. O sea, de todos los centros secundarios de osificación que hay en el cuerpo, ¿por qué? ¿En qué consisten los centros secundarios? En la osificación que tienen estos cartílagos de crecimiento. Ellos tienen que osificar, ¿listo? Para permitir que el hueso haya completado su crecimiento. Ahora, los únicos huesos que van a aparecer, no completar estos centros secundarios de osificación es a nivel de la rodilla. No sé si lo tengo ahí. ¿Está? No dice, ¿no? Entonces vamos a ver posteriormente de que es en la rodilla en los cuales son los únicos centros de osificación secundario que aparecen antes del nacimiento. Todos los demás aparecen posterior al nacimiento. Pero sí los centros primarios de osificación sí van a estar presentes todos en el momento del nacimiento de la mayoría de los huesos. Bueno, los huesos irregulares les decía que era muy similar, empezaba desde el centro y se extendía hacia los lados. ¿Hay anomalías respecto a la osificación de los huesos? Sí. Sobre todo cuando hay un déficit de vitamina D. La vitamina D es la vitamina que permite fijar el calcio. Entonces, por lo tanto, ¿no? Cuando hay un déficit de esta vitamina, vamos a ver de que los centros de osificación secundarios se alteran y el hueso es débil, por eso se arquea el hueso. Y ese arqueamiento de las extremidades, ¿no? Desarrolla esta anomalía que se llama el raquitismo. Está alterado la absorción del calcio. Las extremidades son pequeñas, deformes y están arqueadas. Desarrollo de las articulaciones. Entonces ahí ya más o menos sabemos cómo se van a ir formando los huesos, ¿no? En el esqueleto, qué tipo de osificación van a llevar a cabo. Vamos a ver cómo se forman las articulaciones. Esto empieza aproximadamente a la sexta semana, ¿no? En la sexta, séptima y octava semana. Ya se deben haber constituido las articulaciones. Son 3 tipos de articulaciones que se van a formar en el cuerpo, ¿no? Y eso debido al tipo de elemento, de sustancia que une la articulación. Entonces vamos a ver, ¿qué cosa es una articulación? Es la unión entre dos estructuras, generalmente óseas, pero además pueden haber articulaciones fibrosas en las cuales se unen dos tejidos fibrosos, pero la mayoría de las articulaciones van a permitir la unión de dos piezas óseas. ¿Listo? Bien, ahora, estas articulaciones se caracterizan por el movimiento que tiene a cabo la articulación. Entonces hay articulaciones que se mueven, que van a ser llamadas como articulaciones móviles. Hay otras articulaciones que no se mueven, que van a ser llamadas como articulaciones inmóviles, ¿no? Y articulaciones que van a unirse por medio de una membrana y que no va a permitir el movimiento. Entonces, de acuerdo al medio de unión que tenga la articulación, se clasifican en 3 grandes grupos. Las llamadas articulaciones fibrosas, que son las membranosas, que se unen por medio de la membrana. Estas articulaciones no se mueven. Ejemplo, los huesos de la bóveda del cráneo están unidos por una membrana, producto de ello que cuando nace un niño, el cráneo del recién nacido está todavía sus huesitos separados, están unidos con membranas formando una estructura, ¿no? Y prueba de ello es de que la parte anterior tiene un espacio que recibe el nombre de fontanela. Esa fontanela está tapizada
atravesada por una delgada membrana. Entonces cuando ustedes tocan el cráneo de un bebito recién nacido, notan ahí un huequito que está tapizado. Hay que tener mucho cuidado porque esto se une. ¿Listo? Entonces tenemos cuidado. ¿Listo? Y a partir de esta membranita va a permitir el crecimiento de células que van a ir permitiendo el crecimiento de la cabeza. Entonces, eso es un ejemplo de articulación de tipo membranosa o fibrosa. En el caso de las articulaciones cartilaginosas, el movimiento es muy limitado, muy escaso. Este tipo de articulaciones están unidas por medio de un fibrocartílago. Entonces, pero el movimiento que puede llevar a cabo esta articulación puede ser solamente de deslizamiento de uno sobre otro. ¿Listo? El fibrocartílago los une para que el hueso no se desgaste, pero lo que puede llevar a cabo es un movimiento de deslizamiento, por lo tanto el movimiento es escaso. La unión se da por un cartílago o fibrocartílago. Ejemplo de ello tenemos la unión que se produce entre las costillas con el esternón mediante el cartílago costal, o la unión que se produce entre las vértebras formando los discos intervertebrales. Ese es un tipo de articulación. Una vértebra sobre otra unida por un disco, pues no se mueve. La columna vertebral se mueve en conjunto, pero una vértebra sobre otra, lo único que puede llevar a cabo es un desplazamiento. ¿Listo? Pero las articulaciones que mayormente abundan en nuestro cuerpo son las llamadas sinoviales. En este caso, la unión que se produce entre las dos superficies óseas no están unidas, como en el caso de las fibrosas o las cartilaginosas, sino que hay una separación. Es entender, las dos superficies óseas no están unidas, sino están separadas por una cavidad. Esa cavidad se llama cavidad articular. Ustedes dirán, ¿cómo se unen? Por elementos externos, por una cápsula fibrosa que los fijan, por ligamentos que van a estar en la parte externa, que las van a fijar, y pueden haber ligamentos internos, caso de la rodilla, los ligamentos cruzados, que están al interior, que van a permitir la unión de las dos partes óseas, pero una de las características que tienen las articulaciones sinoviales son aquellas que poseen grandes movimientos. Articulación escapulohumeral, bastante movimiento, ¿no? Separación, aproximación, flexión, extensión, movimiento de circunvolución, movimiento de rotación. Entonces, todos estos grandes movimientos que se realizan en las articulaciones es porque no hay una continuidad entre las dos superficies, y se llaman sinoviales. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuáles serán las características de las sinoviales? Es que van a desarrollar ligamentos, ¿no? Van a tener una cavidad articular y van a estar rodeados, pues, por una membrana internamente. Van a desarrollarse una membrana sinovial que va a producir un líquido llamado sinovial que va a revestir el interior de la cavidad articular, ¿no? Para permitir los movimientos, ¿no? Entonces, en eso consisten estos tres tipos de articulaciones. ¿Y cómo aparecen las articulaciones? Cuando está desarrollándose las paredes óseas, a partir de un mesénquima. Acá se están diferenciando dos extremos, que son los dos huesos que van a ir formándose, en este caso las condensaciones que están originando los cartílagos, y tienen un centro mesenquimatoso que se llama intersonal porque está entre ambos módulos. Ahora, puede desarrollar, por ejemplo, tejido fibroso, y ahí van a formar las articulaciones fibrosas, en las cuales se dice que no había movimiento. Puede desarrollar un modelo cartilaginoso, fibrocartilaginoso, las articulaciones, ¿no?, que son cartilaginosas, y las últimas en las cuales desarrolla una cavidad interna llamada las articulaciones sinoviales, desarrollan externamente una cápsula que permite la unión de las dos superficies. Va a desarrollar una membrana interna que será la membrana sinovial, van a desarrollar ligamentos externos, pero las superficies óseas van a estar revestidas por un tipo de cartílago. ¿Qué tipo de cartílago? Lo voy a preguntar. ¿Es de tipo? Hialino. Bien. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, ¿no? Más o menos. Tiene que entender. Bueno, este es un embrioncito que está desarrollando su esqueleto. ¿Cómo se divide el esqueleto? Se va a dividir en el esqueleto axial, que va a estar denominado como la cabeza, la columna en la parte central, y luego tenemos un esqueleto apendicular que está formado por las extremidades.
El esqueleto axial, que está formado por la cabeza, la columna y las costillas, provienen de los somitas. Pero recuerden que para formar la cabeza, la columna y las costillas, en la mitad de la cabeza y cara, participa la cresta neural. Mesénquima, que proviene de la cresta neural, va a formar cabeza y cara, y parte del cuello. Ahora, lateralmente, recordemos, el mesodermo lateral, que eran los extremos del disco, se iban a diferenciar en dos hojas, una llamada somática y la otra esplánica. La somática está en relación a quién? Al ectodermo hacia arriba, y la esplánica en relación al endodermo. Por lo tanto, el mesodermo esplánico, cuando el saco vitelino se incorpora al interior del cuerpo del embrión, va a formar los mesénquimas o los tejidos conectivos que forman todo el tubo digestivo. ¿Por qué? El saco vitelino se va a incorporar al cuerpo. Sin embargo, el mesodermo somático que se une al ectodermo, el ectodermo ahora va a ser llamado como ectodermo superficial. Cuando lleva a cabo el plegamiento lateral, va a formar la pared del cuerpo. Entonces lleva a cabo el plegamiento, se une en el plano medio y va a formar la pared que viene desde la parte dorsal, lateral y ventral. Entonces, ¿qué hoja mesodérmica va a formar la pared anterolateral? El mesodermo somático. Revestido por su ectodermo, que va a formar la piel. Recuerden que a partir de las células del mesodermo se diferencia la dermis. Entonces, por lo tanto, el ectodermo superficial formará la piel y por debajo se va a diferenciar dermis. ¿Listo? Bien. Entonces, el mesodermo, la hoja somática del mesodermo es la que va a formar posteriormente esta pared anterolateral. Y a partir de esta pared se van a ir identificando también modelos cartilaginosos que van a ir formando la cintura escapular arriba para miembros superiores, la cintura pélvica para el desarrollo de los miembros inferiores. Recuerden que lateralmente en la formación del cuerpo se van a diferenciar las yemas. Yema superior para miembro superior y las yemas inferiores para el desarrollo de los huesos del miembro inferior. Entonces, ¿en dónde aparecen estas yemitas? A nivel de la pared lateral. ¿Producto de qué? ¿Diferenciación de qué células? De la hoja somática del mesodermo extraembrional. ¿Listo? Por eso claro, las extremidades, el esternón, en la pared anterior, para ir diferenciándose. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver cómo se forma la columna. Para ello, recordar que los somitas se han diferenciado en los esclerotomos. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Con los somitas. Entonces, las vértebras, cuando van a diferenciarse, van a pasar por tres estadios o por tres etapas. Una llamada precartilaginosa o llamada vértebra mesenquimatosa no es otra cosa que la diferenciación de las células mesenquimales en un modelo no membranoso inicialmente, luego pasará a ser cartílago y luego pasará a ser hueso. ¿Listo? Entonces, las vértebras pasan por estas etapas: mesenquimatosa, cartilaginosa y etapa ósea para la formación de la vértebra. Ahora, las vértebras en conjunto van a formar la columna vertebral. Recordad que las vértebras poseen en su interior, no sé si te acompaña una vértebra, ahí está una vértebra. Las vértebras poseen en su interior una cavidad, un foramen, un orificio, que recibe el nombre de la arteria vertebral. Cuando las vértebras se superponen unas con otras, estos agujeros van a formar el conducto vertebral. ¿Y en dónde va a estar alojado el ambiente espinal? Entonces, recuerden que cuando se está llevando a cabo la neurulación, pues el tubo neural va a formar ¿qué cosa? Medio espinal. Y alrededor del tubo neural se tiene que formar la vértebra. Esta vértebra pasará a ser mesenquimatosa, cartilaginosa y luego ósea. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la vértebra mesenquimatosa? Es el inicio, ¿no? La diferenciación del esclerotomo que va a ir migrando alrededor de la notocorda. La notocorda tiene que desaparecer. ¿En qué se convierte luego la notocorda? Los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Esa era una pregunta de examen, creo. Sí. No. Bueno, pero examen. Entonces, a ver, la vértebra, el tejido mesenquimatoso que formará las vértebras se van a ubicar alrededor de la notocorda, alrededor del tubo neural y migran también hacia la pared corporal, que acá la vemos, ¿no? Este es el esclerotomo, miren ustedes, aquí, migrando alrededor de la notocorda, alrededor de ¿quién? Del tubo neural
y van a migrar también hacia la pared. ¿Listo? ¿De dónde deriva? De los somitas. Inicialmente va a haber una resegmentación, o sea, una distribución de sus células. Ahora, acá se van a formar dos tipos de porciones en cada esclerotomo para formar las células. ¿Acá lo tenemos? Ahí está. Esta es una imagen que nos muestra el libro de Lachman para la diferenciación de las vértebras. Tenganlo en cuenta porque he dicho que es somita, lo voy a preguntar en la. Entonces, las células que constituyen cada esclerotomo, está más largo y también hay participación genética. Entonces, en el libro de Moore es pequeñito, no me lo son. Bien, entonces lo que quiero que sepan es que esto es un esclerotomo. 1, 2, 3, los esclerotomos de los somitas. Ahora, acá dice de que se produce una resegmentación. ¿Qué consiste esto? Que las células que conforman el esclerotomo se van a diferenciar en dos zonas. Una zona superior, en su libro dice zona craneal, y una zona inferior, zona caudal. Así le dicen, zona craneal y zona caudal. Las que están en la zona superior son más laxas y las que están en la zona inferior son más condensadas, son más densas. Entonces, acá lo tengo yo ahí, lo he diferenciado para que usted pueda ver que cada esclerotomo de los somitas van a diferenciar dos zonas, una zona superior y una zona inferior. Ahora, para que forme un cuerpo vertebral participan dos esclerotomos, no solamente uno. Cada esclerotomo que corresponde a un somita no va a formar todo el cuerpo de una vértebra. Para ello se necesitan de dos esclerotomos que son adyacentes. Las células que están en la parte condensada, escuchen bien, las células que están en la parte densa o condensada del esclerotomo de un somita migra hacia la parte del somita adyacente hacia la zona laxa, hacia la zona superior. ¿Otra vez? Sí. Las células participan dos esclerotomos, uno superior y uno inferior. ¿Estamos? Vamos a tomar en cuenta estos dos, que son los que alcanzan, son muy chiquitas. ¿Listo? Bien. Les decía yo que cada esclerotomo del somita, cada esclerotomo se diferencia en dos zonas, una superior e inferior. Superior, inferior. Superior, inferior. Las que están en la parte superior, que su libro le dice craneal, lo menciona como craneal, son células laxas. ¿Me entienden? Y las que están por debajo son más condensadas, más densas. Dice el libro, las células que constituyen la parte densa del esclerotoma superior, la parte densa, migran ¿hacia dónde? Hacia la zona laxa del somita adyacente, por debajo. Migran. Se dan cuenta de la flechita, ¿no? Al migrar, esto con esto se van a separar y van a formar un cuerpo acá. Se formó un cuerpo. Entonces, ¿cómo se forma el cuerpo de una vértebra? Por la distribución o la contribución de dos esclerotomos. El de arriba participa con su zona densa y el de abajo con su zona laxa. ¿Listo? Y formará el cuerpo, que en el libro dice que se llama el centrum o centro de la vértebra. ¿Les puedo entender? ¿Listo? Ahora, de este centrum van a formarse extensiones que van a ir hacia los lados para formar sus apófisis y van a ir extensiones hacia la parte posterior en forma de arco hacia atrás y que van a unirse en la parte posterior y que van a formar el arco de la vértebra. ¿Me dejo entender? Pues en una vértebra va a tener en su conformación un cuerpo vertebral que ya sé de dónde deriva, ¿sí? Y sus extensiones o prolongaciones que estarán formando hacia arriba un arco. Miren, vamos a ver acá hay un arco, porque es muy chiquita, no alcanzo. Hacia atrás del arco vertebral que va a tener que unirse con el otro arco para cerrar aquí. ¿Sí? Y de donde van a crecer extensiones laterales
para formar sus apófisis transversas y una extensión posterior para formar la apófisis espinosa. ¿Alrededor de quién? Del agujero vertebral. ¿Me dejo entender? Ahora, la pregunta sería, ¿no? Cabe una pregunta. Vamos a ver cómo va a ser la pregunta. ¿Quieren que le haga la pregunta o no? Que lo pongan en el examen. ¿Qué pasaría si esta formación del arco es incompleta? Hasta ahí. ¿Quién no se forma? ¿Quién no se va a formar? La apófisis espinosa. Y eso va a quedar abierto. ¿Qué va a haber acá en el interior? La médula espinal, rodeada por su meninge, que está expuesta al dorso. Y eso se llama espina bífida. ¿Qué cosa es una espina bífida? Porque es producto del seminario, ¿no? Y un seminario tiene espina bífida. ¿Cuál es el defecto primario? ¿Cuál sería el defecto de las espinas bífidas? ¿Qué no se formó? El arco de la vértebra. No se formó, porque para formar la apófisis espinosa tienen que ver que los dos arcos cerrados y hacia atrás se prolonga para formar la apófisis espinosa. Pero cuando no cierra el arco vertebral y queda abierto, pues queda la abertura de esa zona de la columna. Generalmente ocurre en la zona lumbar lumbosacra. Generalmente, ahora puede ocurrir a todo lo largo de la columna, sí, ¿no? Puede haber espina bífida en la parte superior, inferior, todo, puede haber. Pero por lo general o frecuentemente es a las zonas lumbosacras. Eso se llama espina bífida. Ahora, las espinas bífidas, producto del seminario, las espinas bífidas pueden ser de tres tipos. Una oculta, es decir, que nunca se enteró. Y cuando se entera es por casualidad. Mamá, me duele mucho. No se llama espina bífida oculta. Me duele mucho la zona lumbar, me canso, ahora vamos a ver, hijita, porque te duele, vamos al médico. Radiografía, examen, tiene espina bífida oculta. Si no le duele nada, nunca se enteró, no puede morirse sin saber que tiene espina bífida. Ahora, la otra se llama la espina bífida con meningocele, en el cual en el dorso, si hay un bulito, aparece un quiste, se llama espina bífida quiste. Hay una bolita ahí en esa zona. ¿Quiste o edema? Un quiste, se llama un quiste. Si se llama meningocele, significa que la meninge ha protruido, cele salida. ¿Listo? La meninge ha salido y ha formado el quiste y contiene líquido cefalorraquídeo. Se llama espina bífida con meningocele. Es una espina bífida quística porque ha formado un quiste. En el bebito, porque uno se da cuenta cuando es bebito recién nacido, tiene una bolita acá en la espalda, en el dorso. Ahora, el otro tipo se llama espina bífida con mielomeningocele. Una es con meningocele porque la meninge ha salido por su líquido y la otra se llama mielomeningocele. ¿En qué consiste la mielomeningocele? En que los nervios que están por la columna raíz de la médula espinal también salen. Ambos, el motor y el sensitivo. Claro, los nervios pues están de tres tipos, motores, sensitivos y vegetativos. ¿Listo? Salen las raíces nerviosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será peor? El meningocele. ¿Por qué? Porque compromete la inervación de miembros inferiores. Y todavía hay uno más grave todavía. ¿Cuál sería lo más grave? Aparte de haber falta del cierre del arco vertebral, el tubo neural no cerró. Recuerden que para que se forme médula espinal tiene que cerrarse el tubo neural, pero a veces ocurre que el tubo neural no se cierra y está abierto. Y eso se llama raquisquisis. Raquisquisis con espina bífida, ¿no? Con mielomeningocele. Eso es lo más grave que puede ocurrir. ¿Listo? Esa es la parte más severa de todo lo que es defectos del tubo neural o espina bífida. Entonces ya conocen algo más de espina bífida. Hemos salido del tema. Bueno. Entonces les hablaba de la formación de las vértebras, ¿no? ¿Qué hace la ortocorda? La ortocorda debe desaparecer porque ha cumplido su función, pero después hemos dicho que no desaparece. ¿En qué queda convertido? En los centros rugosos del disco vertebral.
A ver qué más. Las células que rodean al tubo neural formarán el arco vertebral, ya lo hemos visto, y las que están formando la pared corporal van a formar procesos, prolongaciones que van a ser denominados como los procesos costales que van a originar costillas. Ahora, cada esclerotomo pues, va a tener una arteria que lo irriga, cada esclerotomo. Y estas arterias se van a convertir en las arterias intersegmentarias, que son las que van a irrigar cada segmento que contiene el somático. Ahora, la columna en conjunto, cuando desarrolla las vértebras, pues no es una estructura longitudinal y recta, ¿no? Va a ir desarrollando curvaturas. Y hay curvaturas llamadas en la columna que son primarias y secundarias. Las primarias son las que se nacen, ¿no? Y son a nivel de la región torácica y a nivel sacro, pues son las llamadas curvaturas primarias. Son las que nacen la columna, pues no es recta si no tienes curvaturas. Pero hay otras curvaturas que se van a adquirir después del nacimiento, ¿no? Que son las curvaturas secundarias. Eso ocurre a nivel cervical, porque el bebito, conforme va creciendo, reforzando sus músculos, va levantando su cabecita, y ese levantamiento, esa fijación de la cabecita, hace que se forme también una curvatura a nivel del pecho. Estamos hablando de la columna, ¿eh? Y otra llamada curvatura lumbar, cuando el bebito pues ya no se está echadito nomás, sino comienza a caminar, ¿no? Y el hecho de que camine, pues también va formando una curvatura a nivel de la región lumbar. En conjunto, en el adulto, la columna va a tener 4 curvaturas: cervical, torácica, lumbar y sacra. ¿Listo? Bien. Entonces ya saben cuáles son las que se nacen, cuáles son las que aparecen posterior. La etapa cartilaginosa de la vértebra empieza a la 6ª semana, en el cual esta vértebra mesenquimatosa va a formar centros de condrificación. ¿Qué es eso? Formación de cartílagos. ¿Listo? A la 8ª semana, ya finalizando el periodo embrionario, los centros se van uniendo para formar un centro cartilaginoso. La etapa ósea, ¿no?, se produce posterior en el periodo ya embrionario, en el cual va a haber puntos de ossificación y termina. ¿Desde qué edad? A los más o menos 25 años. A la 8ª semana, ya casi todos los huesitos van a tener ahí centros de ossificación. Y acá tenemos esto que nos muestra Moore, ¿no? 5 semanas, una vértebra mesenquimal. A la 6ª semana aparecen centros de condrificación, significa que van a formar cartílago. A la 7ª semana ya tenemos una vértebra cartilaginosa, en el cual han aparecido centros de ossificación y ossificación primaria a nivel del centro, que sería el cuerpo, alrededor de la notocola, que está formando el centro pulposo, y en los arcos vertebrales también aparecen dos. Luego ya, después del nacimiento, ya se han conformado ya las partes óseas y la parte posterior se ha fusionado para que aparece su centro cartilaginoso. Y en la etapa de la pubertad, en la etapa de la adultez, aparecen centros secundarios de ossificación en el reborde superior del centro, que sería el cuerpo, en los extremos de sus apófisis transversas y en el extremo de su apófisis espinosa, ¿no?, para terminar el crecimiento de la vértebra, que se produce aproximadamente entre los 20 y 22 años. Listo. ¿Cómo desarrollan las costillas y el esternón? A partir de procesos o prolongaciones que se forman desde las vértebras torácicas, procesos costales, ¿no? Vamos a ver que se van a ir ossificando en el periodo fetal, se van a diferenciar 12 pares de costillas, de las cuales 7 van a ser llamadas venoderas porque mediante un cartílago van a llegar directamente al esternón. La 8, 9, 10, 11 y 12 no llegan al esternón, pero sí la 11 y la 12, 8, 9 y 10 van a llegar mediante un cartílago a unirse a la última costilla, que sería la 7, y luego la 11 y la 12 no se unen por nada, por eso se llaman costillas flotantes. Entonces estos procesos costales son los que van a conformarse a partir de las vértebras torácicas que van a originar las costillas. ¿Cómo se forma el esternón? El esternón se forma por barras, inicialmente mesenquimatosas en la pared ventral, ventrolateral, pero luego esta pared ventrolateral tiene que ir creciendo para fusionarse en el plano medio. Y producto del crecimiento de esta pared, pues va arrastrando estas barras o bandas mesenquimatosas que luego van a unirse y formar modelos cartilaginosos que se llaman las bandas esternales, la porción superior que va dando origen manubrio, de tal manera de que se van a ir fusionando en el plano medio y el crecimiento es craneocaudal. Esto quiere decir desde el manubrio hacia abajo, que será
La fusión de estas bandas llamadas esternales va a ir desde arriba, manubrio, y van a ir creciendo hacia el cuerpo del esternón, hacia abajo, hacia el apéndice sifoides. Muchas veces, eso es una variante, el apéndice sifoides no termina de fusionarse, por eso es que a veces el apéndice sifoides está bifurcado, dividido, o tiene en la parte central un pequeño orificio. Es un producto de que estas bandas no han terminado, no han concluido su función. Ahora, esto no implica que sea una anomalía, es una variación anatómica, porque no altera el funcionamiento del esternón. ¿Listo? Así se forma el esternón. Ahora, las porciones óseas que van a ir dando lugar o formación al cuerpo del esternón van a ir denominándose, como son por varias porciones, como esternovértebras o esternebras, también se le llama. Entonces, le dan ese nombre porque asemeja a la formación de una pequeña vértebra, pero no forma prolongaciones, solamente el cuerpo, por eso recibe el nombre de esternebra. Entonces, si lo tengo por ahí, sí, acá está, y los centros de osificación van a aparecer en la parte central. ¿Listo? ¿Habrán anomalías respecto al desarrollo de las vértebras? Sí. Hay anomalías como remanentes de la notocorda que van a formar tumores malignos. Son tumores malignos. El número de las vértebras también puede alterarse, puede haber variación, hay vértebras adicionales, puede haber menos vértebras. En el caso del síndrome de Krippel, Hale es un cuello corto en el cual las vértebras cervicales se han fusionado entre sí o algunas faltan, por eso que no hay desarrollo a este nivel de la región del cuello. Las espinas bífidas, vean ustedes, esto es, aparte de no tener los arcos vertebrales, pues el tubo neural no ha sacado. Entonces es una abertura del tubo neural. Acá no ha desarrollado adecuadamente el esternón, por lo tanto hay una anomalía del esternón. Esto es una espina bífida quística, en el cual se observa pues, el quiste con líquido cefalorraquídeo. No podemos saber así hasta este examen, observándolo, si es meningocele o meningocele, pero de que es un quiste sí se nota. ¿Listo? Hay que hacer estudios, resonancia, para poder observar si en el interior hay nervios y es mielomenoso. Bien, vamos a ver ahora cómo se forma el esqueleto pendicular. En ello está comprometido un miembro superior y un miembro inferior. Aparecen en la pared lateral, son condensaciones inicialmente enzimatosas a nivel del mesodermo lateral, formando las pequeñas yemitas que ya las hemos visto. Van a desarrollar dos porciones, una superior y inferior, llamada la cintura pectoral o escapular y la cintura pélvica, y que luego van a formar las yemas de las extremidades. En la cintura pectoral escapular desarrolla la clavícula, y dentro de todos los huesos que constituyen el esqueleto, la clavícula es la primera en osificar. Se pensaba que era el fémur. El fémur es el segundo hueso de todo el esqueleto, del embrión, que empieza a osificar. Entonces tenemos que, ¿cuál es el primer hueso en osificar? La clavícula. La clavícula tiene un proceso de desarrollo óseo de tipo membranoso. Lleva a cabo una osificación membranosa. ¿Qué significa esto? Que para que se forme tiene que ser un modelo, ¿no?, membranoso. No necesita la presencia del cartílago, pero conforme va osificando, va creciendo la clavícula, que está ubicada en esta posición, los extremos, tanto el extremo interno como el extremo externo que tiene la clavícula, llevan a cabo, ¿no?, formación de cartílago. Por lo tanto, en los extremos de la clavícula se va a llevar a cabo una osificación de tipo endocondral. Entonces este huesito osifica de dos maneras: uno, membranoso en la parte central, y los extremos por osificación endocondral. ¿Listo? Bien. La cintura pélvica, desde que cae la rodilla, era uno de los centros secundarios que empiezan antes del nacimiento. Ahora, ven ustedes que en la pared lateral del cuerpo del embrioncito empiezan a aparecer yemitas. Siempre les dije que las yemitas de los miembros superiores aparecen o anteceden a las yemas de los miembros inferiores. Ahora, estas yemitas están formadas por mesénquima, que está en rosado, y tiene una cubierta de ectodermo de superficie que está formando la piel. Ahora, en el extremo, como en el vértice de las pequeñas yemitas, hay un engrosamiento del ectodermo. Este engrosamiento recibe el nombre del reborde apical. ¿Sí? A
ver, en el extremo del vértice de cada una de las yemitas se engrosa, se va a engrosar el ectodermo y eso recibe el nombre del reborde ectodérmico apical. Esto va a ser importante para el crecimiento de la yema. ¿Por qué? Porque va a inducir al mesénquima con el cual hace contacto a que éste prolifere, crezca, de tal manera que la yemita, que aparece como un pequeño bultito, pueda elongarse y crecer. Entonces, ¿a partir de dónde va a crecer las yemitas? A partir de este reborde ectodérmico llamado apical. También cresta o reborde apical. Entonces, esta inducción que tienen las células ectodérmicas actúan hacia el mesénquima, haciendo de que este prolifere o aumente. De esta manera las yemitas empiezan a elongarse. Ocurre lo mismo en miembro inferior, solo que el tiempo en el cual desarrollan va a ser diferente. Ahora, pronto, cuando aparece la yemita, va a tener la apariencia de una pequeña aletita mientras va creciendo. Luego tiene la apariencia de un remo, luego los extremos se van a ir aplanando para formar la placa de la mano, luego la placa de la mano va a sufrir un proceso de formación de rayos o pequeñas muesquitas o surcos interdigitales que aparecen en los rayitos y luego empiezan a diferenciarse los deditos. Eso en relación a lo que es miembro superior. Ahora, hay que saber también que el mesénquima que contienen el crecimiento de las extremidades van a llevar a cabo procesos de condrificación, es decir, que van a formar modelos de cartílago para dar paso a la formación de los huesos que constituyen el miembro superior. Además que también el mesénquima va a formar también músculos en la región. Debemos saber de que cuando empieza a crecer la yemita del miembro superior, comienza a hacer una rotación. Y la rotación que hace conforme va creciendo es hacia afuera. Rota, dice el libro, 90 grados. Rota 90 grados a medida que va creciendo, de tal manera que el dedo gordito, que es el primer dedo, queda ubicado en posición lateral. Por la rotación que hace la yemita, va creciendo y va a ir rotando hacia afuera. ¿Me dejo entender? Va elongándose y conforme va creciendo, se va dirigiendo hacia afuera. Es por eso que cuando uno se coloca en posición anatómica, los primeros dedos van hacia afuera. Prueba de ello es que los músculos que están en posición anterior cumplen la función de flexión y los que están en posición posterior cumplen la función de extensión y el codo queda ubicado hacia la parte posterior. Ahora, cuando miembro inferior está haciendo su crecimiento, su desarrollo, la rotación no es hacia afuera, la rotación es 90 grados, pero hacia adentro. Por eso que el dedo gordito, que es similar, el primer dedo, el dedo gordito del pie, está ubicado en posición medial. Sin embargo, el primer dedo gordito en miembro superior está ubicado lateralmente. Músculos flexores y extensores. En miembro inferior no. Los flexores están atrás, porque yo no puedo hacer flexión de la pierna sobre el muslo. La flexión es posterior. La rodilla, que es lo similar al codo, en el caso del miembro superior el codo está posterior y en el caso del miembro inferior está hacia adelante. Y esto pues nos lleva, a pesar de que las rotaciones que hacen en el crecimiento del miembro superior y miembro inferior son diferentes. El miembro superior rota hacia afuera 90 grados y el miembro inferior rota hacia adentro 90 grados. ¿Entendí esta partecita? Bueno, vamos a ver qué dice la literatura. Estas rotaciones, debe estar por ahí. 5 semanas condensaciones de las yemas para formar luego modelos de cartílago de tipo hialino. Los miembros superiores aparecen más o menos el día 26 o 27, antes, ¿no?, que los miembros inferiores. El primer hueso es ubicar la clavícula, ya hemos dicho por qué. Todos los huesos hasta las 12 semanas ya han llevado a cabo osificación primaria, hasta las 12 semanas, eso ahí lo marca el libro, así que hizo la nota. Entre la 7ª semana, el fin del periodo embrionario, hasta las 12 semanas ya todos los huesos han llevado a cabo osificación primaria. La única osificación secundaria se produce en la rodilla y eso ocurre a fines del periodo fetal. Ven ustedes, la gestación debe terminar a las 38 semanas, por lo tanto, la rodilla ya ha llevado a cabo osificación de tipo secundario. ¿Qué más? ¿Qué más?
Las yemas de las extremidades, miembros superiores, ahí están los días, el día 26 o 27, frente a las porciones cervicales de lo que es la columna, desarrollan los miembros superiores y la parte lumbosacra, los inferiores, el día 28 o 29, 2 días después. La cubierta ectodérmica, el reborde ectodérmico, ¿qué más les dije? Diferencia vasos sanguíneos, la forma de remo, la regulación genética. ¿Puede suceder una cosa? ¿Qué tal es la personalinas? No. Pensé que era personalinas. No. Ya a la sexta semana se forma el aplanamiento del extremo de la yema, del crecimiento, y se van a formar pues pequeñas muesquitas que dan lugar a los rayos interdigitales, que son los primorios de los dedos, rayos interdigitales. A la octava semana, finalizando el periodo embrionario, las membranas que unen los dedos pues llevan a cabo procesos de apoptosis, de tal manera que cuando terminamos el periodo embrionario ya los dedos están completamente separados. De hecho que ahí está regulado genéticamente. Esta es la rotación. Miembro superior, donde dije que rotaba 90 grados hacia afuera, miembro inferior 90 grados hacia. Listo. Al final del desarrollo embrionario aparecen ya centros de codificación para dar origen a lo que son los huesitos y luego los músculos. La osificación de los huesos de la mano todavía se produce después del nacimiento, hasta el primer año. ¿Qué más tenemos acá? Los termomiotomos formarán pues la piel, ¿no? Los músculos de la región del miembro superior. Para la región de la cintura escapular participan los miotomos de esta región cervical y la cintura cervical, las de la región lumbar. Ahora, ¿cómo se produce la inervación? Cada esclerotomo, cada zona está inervada por un nervio, ¿no? Y de acuerdo al lugar donde se produce la formación de la yema, corresponde a un segmento en la inervación. Y estos se van a ir prolongando, y los segmentos son superiores e inferiores, los superiores cervicales y los inferiores torácicos. Esto en relación al miembro superior, y eso no se pierde conforme va elongándose la extremidad. Asimismo, miembro inferior desde la región lumbosacra, de igual manera permite la inervación del miembro inferior. Así como se inerva, también se irriga por arterias intersegmentarias que van a ir hacia los hombros, formando las arterias braquial en la parte del miembro superior, y en la parte del miembro inferior formará la arteria femoral profunda. Habrá anomalías respecto al desarrollo de los miembros también, ¿no? Puede haber, por ejemplo, un fallo en la apoptosis de las membranas interdigitales, y eso recibe el nombre de sindactilia. Sindactilia significa que no ha separado los deditos, nacen fusionados. Polidactilia son dedos extranumerarios, ¿no? Eso se forma porque, bueno, en la conformación o la separación de los rayos interdigitales para formar los dedos, pues el mesénquima prolifera excesivamente, por X motivo, ¿no? Una mutación de un gen, una mutación de una proteína o algo se expresa, prolifera y forma un dedo extra. Este dedo numerario pues puede ser solamente mesenquimatoso, no tener componente óseo, pero también puede implicar parte ósea. Será un poquito más complicado cuando tiene una parte ósea, porque también va a desarrollar nervios, irrigación, entonces es más complicado hacer la cirugía. En el caso de la polidactilia. En el caso de lo que son el enanismo o el crecimiento, se produce esta anomalía que es la condroplasia. La condroplasia es una alteración del desarrollo de las extremidades, que se hacen cortas y se hacen curvadas, porque no desarrollan adecuadamente, y eso se produce por una mutación genética que ya lo hemos visto en anomalías. ¿A qué cromosoma corresponde? Estoy hablando de la condroplasia. ¿A qué cromosoma corresponde una mutación del gen ahí en la condroplasia? Hay un cambio de al cromosoma número 4. Era inicial. Ahora, también puede estar alterado pues las hormonas de crecimiento para el crecimiento exagerado de algunas partes, ¿no? Aquí es el caso de por ejemplo, ¿Eso qué es nuestro cefalo? ¿ah? ¿Cómo se llama esto? Ahí se me fue el nombre. El gigantismo de personas altas, y esto se llama displasia esquelética gigantil acromegálica.
Acromegalia es cuando los huesos de la región de la cara o de las manos también pueden crecer excesivamente, ¿no? Este es el caso de la exposición de un fetito, un periodo crítico de desarrollo de las extremidades, ¿no? Efecto de la talidomida. La talidomida es una droga que les dije que se usaba antiguamente en las estantes, pero esta talidomida cuando se pone en periodo crítico de desarrollo pues afecta a las extremidades y el niño nace sin extremidades o se altera el desarrollo y no completa, como en el caso, miren ustedes, un pequeño muñón de miembros inferiores y la falta de desarrollo de las extremidades lo van a ver ustedes en su seminario, pueden llamarse pues amelia cuando no hay yemas, focomelia cuando apenas se forma un apéndice que le aparece con una pequeña aletita de la foca, pues se llama focomelia, meromelia cuando afecta una parte de la yema. Entonces ustedes lo van a ver esto en lo que es seminarios. El cretinismo en el caso de desarrollo o la falta de desarrollo de los componentes esqueléticos producto de lo que es falta de hormonas femeninas. El desarrollo de los miembros inferiores de los dedos en forma de pinza de langosta se llama esto. Falta de la formación, esto es una brachidactilia, un crecimiento disminuido de los deditos, de los cortos. Y esta es la talidomida, ¿no? Es un sedante que se usaba antiguamente en las estantes, producto de que ellas tenían excesivos vómitos y se les daba, miren ustedes que solamente hasta el año 1961 se retiró ya se contraindicó en las gestantes porque no se ha retirado del mercado, porque tiene efecto sedante, ¿no? Pero ya no se usa en las gestantes. Y posteriormente ya recién se hizo, después de muchos años, se hizo recién en el año 2012, miren, de cuándo se retiró, cuándo se empezó a poner en el mercado y recién en el año 2012 fue de que el laboratorio que elaboraba esto envió su comunicado con disculpas públicas a todos los niños nacidos por efectos de la talidomida. ¿Cuántos años ha pasado? Entonces ahí tienen ustedes la meromelia, todas las anomalías respecto a lo que es esta ¿y qué será? ¿Y por cuántos años se usó la talidomida? En 59, 60, 61, más o menos 3 o 4. Luego se contraindicó en las gestantes. Se contraindicó. Se sigue usando, pero ya no es gestante. Son niños. Y hay uno que es famoso, ¿no? Se lo conoce. Un orador, pero famoso, ¿no? Bien. ¿Cómo desarrolla el cráneo? Vamos a ver para finalizar. ¿Perdón? A ver, ya más o menos sabemos de que el cráneo, todo eso es el cráneo, esa es la cara, ¿no? Entonces va a haber uno llamado neurocráneo, que se llama al cráneo propiamente dicho, y el viscerocráneo, que es la región de la cara. Se llama viscerocráneo porque tiene relación con vísceras como el ojo, cavidad nasal, lengua, cavidad bucal. Ahora, el neurocráneo, que es la parte del cráneo, se va a desarrollar de dos maneras. Uno mediante una membrana y la otra es cartilaginosa. Para ello debemos saber que el cráneo se divide en dos zonas. Una hacia arriba que se llama la bóveda, en la parte superior, y la parte que está en la parte baja se llama la base de cráneo. Entonces el cráneo, bóveda, abajo base de cráneo, en donde el cerebro descansa. ¿Listo? Lo otro es la cara. ¿Estamos? Bien. Entonces, ambas zonas, tanto cráneo como cara, desarrollan por tejido osificación membranosa y endocondral. ¿Qué significa? Una membrana, hueso. Cartílago, hueso. Ambas zonas. En la zona de la cara también va a desarrollar a partir de una membrana algunos huesos y a partir de cartílagos otros huesos. ¿Dejo entender? Ambas zonas. Ahora, debemos saber de que para que forme la cara hemos dicho que se forma a partir de los arcos faringios y para ello participa cresta neural. Entonces, para que se forme la carita, el primer arco, ¿cómo se llama el arco? Mandibular, va a formar cara. Desde la parte anterior va a formar la frente, la parte del proceso va a formar la frente y acá va a formar la cara. Y lo que es el segundo arco, que se llama el arco yoideo,
formará el hueso yoides, cuello. ¿Estamos? Entonces, vamos a hablar del primer arco. El primer arco faríngeo va a desarrollar dos prominencias, una llamada la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. La prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Ahora, no hemos hecho todavía arco faríngeo, ¿no? Bien. Cada arco faríngeo va a tener un cartílago. ¿Listo? Cada arco faríngeo. El primero tendrá su cartílago, el segundo tendrá su cartílago, el tercero, pero vamos a hablar del primer cartílago. El primer cartílago de este arco recibe el nombre del cartílago de Meckel, así se llama. Lo vamos a ver también en arcos faríngeos. Cartílago de Meckel. Entonces, eso quiere decir que para la cara, el cartílago de Meckel va a formar algunos huesos. ¿Puedes entender? ¿Listo? ¿Por qué? Porque lleva a cabo osificación endocondral. Ahora la pregunta será, ¿y qué huesos va a formar este cartílago? Va a formar los huesos del oído, que se llama el yunque y el martillo. El martillo y el yunque formarán el cartílago del primer arco. Y ustedes dirán, ¿y la maxilar? Y el cigomático, que viene del primer arco, eso lleva a cabo osificación de tipo membranosa. Es decir que para que se forme la cara, el hueso maxilar que contiene ya los dientes y el cigomático se va a formar por osificación de tipo membranosa. ¿Me puede entender? Y el cartílago del primer arco, ¿cuál es la participación en la cara? Pues para formar los huesillos del oído. ¿Cuáles serán? El martillo y el yunque. Y también algunos ligamentos. ¿El estribo no cuenta? No, ahí estamos a ver. Entonces, ahora, el cartílago de Meckel, que corresponde al primer arco, también va a participar en la formación de la mandíbula, que es otro hueso. Pero, la mandíbula lleva a cabo una osificación membranosa. ¿Y cuál será el papel del cartílago de Meckel? Es un guiador. Mientras el cartílago de Meckel está creciendo, va alrededor del mesénquima estimularse por este cartílago para que lleve a cabo osificación de tipo membranosa y formar la mandíbula. Pero ojo, la mandíbula, muy similar a la clavícula, que lleva a cabo dos tipos de osificación, cuando la mandíbula se une en el plano medio, forman la sínfisis del mentón, ahí en esa porción lleva a cabo osificación cartilaginosa para unirse. Y la otra parte cartilaginosa que va a tener la mandíbula es en el cóndilo. El cóndilo que va a formar ATM, articulación temporomandibular. También esa parte del cóndilo de la mandíbula lleva a cabo osificación de tipo endocondral. Entonces, mayormente la mandíbula lleva a cabo osificación membranosa, guiada por el cartílago del primer arco, que se llama el cartílago de Meckel. ¿Listo? Eso es cara. Ahora vamos a ver lo que es el cráneo. Vamos a ver. Para la formación de los huesos, ¿okay? No, para completar, yo estoy haciendo la teoría, yo estoy haciendo la explicación. El resumen. Sí, el resumen de todo lo que está ahí. Para la formación de los huesos del cráneo, arriba la bóveda, osificación membranosa, prueba de hielo, fontanelas y la sutura. Listo. Huesos planos, ¿cuáles son? Parte del frontal, lo que es los parietales y parte del occipital. Vamos a la base del cráneo. La base del cráneo sí lleva a cabo osificación cartilaginosa. Eso quiere decir que en la parte inferior tienen que formarse cartílagos. ¿Cuáles son esos cartílagos? Ahí los tienen. Los cartílagos paracordales, los cartílagos hipofisarios, las trabéculas craneales, las alas solitarias, las cápsulas ópticas, todos esos son pequeñas porciones de cartílagos distribuidos en la base del cráneo. Ojo, la formación de los cartílagos y los huesos de la base del cráneo empieza desde atrás hacia adelante, es decir, desde la región occipital va creciendo hacia adelante, cuerpo de los esfenoides y etmoides, occipital, esfenoides y etmoides que forman parte de la base del cráneo. ¿Listo? Con sus cartílagos, ahora tenemos posteriormente occipital, esfenoides y etmoides, base del cráneo. ¿Qué tipo de osificación? Endocondral. Y tienen ustedes que leer en su libro tarea. ¿Qué partes originan cada uno de estos cartílagos? ¿Qué va a originar? ¿No? ¿Qué parte del occipital? ¿Qué parte del esfenoides? ¿Qué parte del etmoides? Y, bueno, eso es lo mismo que ya lo hemos visto, anomalías del cráneo, ya hay acrania, craniosinostosis, craniostisis, microcefalia, cuando hay alteraciones, eso lo van a ver bien en serio. Bueno, terminamos.